Si estás jugando Boss Rush en auto, estás perdiendo scroll todas las semanas. Con estos setups puedes llegar a top 50 sin gastar tiempo. Copia esto y listo. Y si quieres sacarle aún más daño, te explico cómo usarlos ahora mismo. ¿Qué tal la gente? Si van a jugar en auto, pausen el video y copien los equipos. Esto es lo que está funcionando ahora mismo para top 50. Ahora sí, si quieres sacar más daño y entender por qué funcionan estas builds, vamos boss por boss. Contra Akuma, este es el team que más daño hace ahora mismo. Si no tienes a Mexangiff, puedes usar a Taoist Gen incluso en grado A. El daño baja, pero el gameplay es el mismo. Y si te faltan más piezas, retrocede el video o usa el equipo alternativo que te dejo en el short. X-Moves, batería más doble daño, y si tienes el nuevo X de Monk, aunque sea en nivel 10, úsalo sí o sí, sube muchísimo el daño. Ahora sí vamos con el gameplay segundo a segundo. Apenas el juego les permita, activen el X-Move de Banquet Guy y justo después el de Monk Bison. Vamos a comenzar en el segundo 68 con Super Combo de Mexangiff, C1 de Street Poison, C2 de Banquet Fei Long y C3 de Fire Addon. Y desde aquí spameen esta misma rotación lo más rápido posible durante toda la pelea. En el segundo 57 activen el X-Move de Trendy Guile y ya hagan que coincida con el C3 de Fire Addon. Gracias a los escudos de Mexangiff y los asistentes, el equipo va a estar protegido casi toda la pelea, excepto el Tag Player. Así que la regla más importante es esta: no hagan coincidir un ataque de Akuma con el combo 1 de Street Poison. Fuera de eso, es un gameplay muy simple. En el segundo 20 activen por segunda vez el X-Move de Banquet Guy. Y ya cuando el juego lo permita, activen por segunda vez el X-Move de Monk Bison. El gameplay alternativo que les dejé en el short es bastante más complicado, pero si les faltan personajes puede ser su única opción. Ese team solo necesita a Flame Chun-Li, el resto es prácticamente free to play. Pero si pueden usar esta build es la mejor de las dos. Está haciendo casi 8 billones y subiendo el X de Monk, ese daño sube aún más. Para Yuri y Viper vamos con el clásico team anti-muerte. Y ojo con esto, si no tienes a Zombie Cody te doy dos opciones. 1. Pídelo prestado y te recomiendo pedir a Cody antes que a Fei Long. O 2. Usa a Diviner Rose. Esta es la versión free to play del team anti-muerte y funciona igual, solo baja el daño. Popstar Poison es obligatoria sobre T-Hawk para que este prácticamente no muera. En vez de Monk puedes ir con OG Bison, pero si tienes a Monk aunque sea en S con espíritu de lucha a nivel 30, ya tu daño va a ser mayor. Aquí gasten sus mejores X-Moves. El de Akuma es brutal porque bufea daño de fuego y de alma, pero cualquier X-Move que aumente daño en general te va a servir. Vamos con ese gameplay. Comenzamos en el segundo 81 y desde aquí la rotación ideal siempre es la misma. Super combo de Monk Bison, C1 de Cowboy T-Hawk, C2 de Zombie Cody y C3 del Bison que esté disponible. Orden de los X-Moves: el de Akuma apenas esté disponible, el de Oni justo después y el X-Move de Matt Ryu alrededor del segundo 35. Aquí lo más importante es mantener con vida a T-Hawk y la mayor parte del tiempo a Zombie Cody, y esto es lo que va a definir si hacen buen daño o no. Este boss tiene dos ataques por cada barra de super combo. Yuri ataca cuando la barra se llena y Viper ataca a la mitad de la barra.
o sea, 2 ataques enemigos por cada rotación. Después de los primeros 20-30 segundos tienen que empezar a cuidar a T-Hawk, así que cada vez que vaya a atacar el boss, usen Super Combo o Combo 1 con T-Hawk para que tenga invencibilidad mientras lanza la skill. No se apuren con las rotaciones al inicio, encuentren el timing primero. Esto es más de ritmo que de velocidad. Y para que Zombie Cody dure, usen C1 o C2 justo después de los ataques del boss, nunca durante. Ya que si un ataque de Cody coincide con un golpe de Yuri o Viper, muere inmediatamente y es prácticamente game over para el daño. Pero si controlan eso, mi gente, el resto del gameplay es bastante estable. En este caso, Cody y T-Hawk me duraron casi toda la pelea, y el resultado fueron 15 billones, el puntaje más alto que saqué en este evento. Contra Trendy Kami tienes 2 opciones, pero este es el team free to play que funciona perfecto. Si ya usaste a Tijen en el primer team, usa a Rich y Honda, incluso en A ya sirve. Y en general aquí lo único que tienes que cuidar es el timing con Suit Able. Usa el combo 1 antes de los ataques de Kami. Vamos de una vez con ese gameplay. Activen el X-Move de Chun-Li apenas esté disponible. Comenzamos en el segundo 62 con Super Combo de Tijen, C1 de Suit Able, C2 de Action Guy y C3 de Visconde Vega. Y desde aquí repiten esta rotación toda la pelea. En el segundo 58 activen el X-Move de Visconde Vega y en el segundo 44 el de Royal Balrog o el que estén usando. Gracias a los escudos de Tijen y Abel, el equipo se mantiene protegido prácticamente toda la pelea. Y aquí lo importante, mi gente, es esto, que el C3 de Visconde Vega siempre conecte. Van a fallar 1 o 2 combo 3, es normal, pero si aciertan la mayoría, el daño se dispara. Es un gameplay bastante simple, solo mantengan el ritmo del combo. Y si aún tienes disponible a Banquet Fei Long, úsenlo aquí. Empiecen en el segundo 84 y el daño prácticamente se duplica. Pero incluso siendo free to play, este team rinde demasiado bien. 2.1 billones directo a la bolsa. Si aplicas estos setups, deberías mejorar tu score sí o sí, y con eso más scrolls todas las semanas. Si te falta algún personaje, déjalo en comentarios y te ayudo. Y si mejoraste tu puntaje, también cuéntamelo, me sirve para saber que está funcionando. Gracias a Jan por el regalito desde Estados Unidos, está hermosa la Chun-Li. El diablo, dude. El diablo. Y sí, me salió dupe de Zangief. Si quieres ver eso, te dejo el short aquí. Cuídense mucho, tomen agua y nos vemos muy pronto en un nuevo videazo. ¡Chao! No sé por qué me huele que voy a escuchar mi voz en alguno de los videos que tú subas.